Soy una mujer de 50 años que, después de años en un matrimonio posesivo, decidí aceptar la sorprendente propuesta de mi esposo: acostarme con 2 hombres afrodescendientes que él eligió. Lo que pensé que sería liberador se volvió increíblemente intenso y emocionante, sobre todo al darme cuenta de que sus herramientas eran mucho más grandes que las de mi esposo. Cada momento me hacía sentir más viva y deseada. Pero, ¿realmente esto me acercaría a él? ¿O sería el comienzo de una aventura que me llevaría a descubrir placeres ocultos que jamás imaginé y que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre el amor y el deseo? Mi esposo y yo estábamos en una relación que al principio parecía perfecta. Nos conocimos en la universidad, llenos de sueños y esperanzas. Ambos éramos jóvenes y despreocupados cuando decidimos casarnos, y durante los primeros años, todo fue maravilloso. Él era increíblemente cariñoso y atento, siempre buscando maneras de complacerme y hacerme feliz. Pasábamos horas hablando, riendo y disfrutando de la vida juntos. Pero, a medida que pasaban los años, empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes en nuestra relación. Con el tiempo, su comportamiento comenzó a cambiar. Se volvió más posesivo y celoso y empezó a controlarme de maneras que antes no había hecho. Al principio pensé que era simplemente una manifestación de su amor y preocupación por mí. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había algo más profundo detrás de su comportamiento. Comenzó a exigir cosas cada vez más extremas y desagradables, justificando sus demandas como una forma de protegerme. Un día, después de una discusión particularmente intensa, mi esposo me hizo una propuesta que me dejó horrorizada. Me miró a los ojos con una mezcla de determinación y deseo, y sin rodeos, me dijo que quería que me acostara con 2 hombres afrodescendientes que él había elegido. Según él, esto era necesario para mantener nuestra relación sólida. La propuesta me dejó sin palabras. Me sentí atrapada y asustada, pero en el fondo sabía que no podía simplemente rechazarlo. Durante los días siguientes, mi esposo se aseguró de que estuviera preparada para la situación que se avecinaba. Hablaba de los hombres como si fueran una especie de regalo que me haría. Me decía que eran muy atractivos y que estaría bajo mi control durante toda la experiencia. Usaba palabras que parecían amables y comprensivas, pero su tono era imponente y autoritario. Me convenció de que esto era necesario para nuestro bienestar y que me liberaría de cualquier deseo oculto que pudiera tener hacia otros hombres. A medida que pasaban los días, mi esposo continuaba insistiendo en que esta experiencia era necesaria. Me decía que sería liberadora, que me acercaría más a él y que, al final, fortalecería nuestra relación. Me hablaba de cómo muchas parejas exploran sus deseos de maneras inusuales, haciéndome sentir que esto era algo normal y que estaba siendo demasiado reservada al resistirme. Comencé a sentirme cada vez más asustada y confundida. Era como si estuviera en un sueño en el que las palabras de mi esposo me arrastraban hacia una decisión que nunca pensé que tomaría. Finalmente, accedí a su propuesta, pero con una condición: que los hombres fueran realmente atractivos y que estuvieran entrenados para hacerme sentir cómoda y segura. Mi esposo aceptó mi condición con una sonrisa que ocultaba un matiz de satisfacción. Comenzó a planificar cada detalle de la experiencia. Me habló de los hombres que había elegido, enfatizando sus características y cómo me harían sentir especial. Cada vez que hablaba, me convencía más de que esto era lo mejor para ambos. Pasaron algunos días y el momento de la noche que mi esposo había preparado se acercaba. Me dijo que era una oportunidad para que explorara mis deseos sin miedo, que podría descubrir aspectos de mí misma que no conocía. Lo veía entusiasmado, como si esta experiencia no fuera solo para mí,
sino también para él. Había algo oscuro en su satisfacción, algo que aún no lograba entender. Mi mente estaba en un remolino de emociones. Había una parte de mí que se resistía a esta propuesta, que me decía que era algo peligroso y perturbador. Pero también había otra parte, una pequeña chispa de curiosidad y deseo, que crecía cada vez más. No era solo por la presencia de esos dos hombres que él había elegido, sino por la posibilidad de romper las cadenas de un matrimonio que hacía tiempo había dejado de hacerme feliz. Llegó el día. Mi esposo me miró con una mezcla de posesión y anticipación, dándome las instrucciones finales. Su actitud era tan controladora como siempre, pero detrás de su tono autoritario se vislumbraba una emoción que nunca antes había visto. Me ordenó que subiera al cuarto de invitados, esa habitación que alguna vez había sido un espacio cálido en nuestro hogar, y que ahora se sentía como un lugar extraño, un territorio desconocido que estaba a punto de explorar. Al entrar a la habitación, el silencio fue reemplazado por el sonido de mis latidos acelerados. Mis manos temblaban mientras observaba el espacio vacío, como si me diera una última oportunidad de cambiar de opinión. Sin embargo, había llegado demasiado lejos para retroceder. Me acerqué a la cama, tratando de tranquilizarme, sintiendo la presencia de mi esposo al otro lado de la puerta, observando desde las sombras. La tensión en el aire era palpable, y aunque aún no había visto a esos dos hombres, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los minutos se transformaron en una eternidad. Pensaba en cómo mi esposo había insistido tanto en esta experiencia, convencido de que esto sería bueno para ambos. Sin embargo, empecé a cuestionarme. ¿Realmente lo hacía por mí? ¿O era simplemente una forma más de control, una prueba final de su poder sobre mí? Justo en ese momento, cuando la duda y el deseo se entrelazaban en mi mente, la puerta se abrió, y entraron ellos. Eran unos morenos altos, imponentes, con una presencia que llenaba la habitación. Sus miradas eran intensas, y sentí un escalofrío recorrer mi piel al verlos ahí. Comprendí que ya no había marcha atrás, que estaba frente al umbral de algo completamente desconocido. Espera un segundo. No podemos seguir sin que me digas que te has suscrito y le has dado like. Así me ayudarás a seguir estas historias llenas de picardía. ¿Listo para regresar a la acción? Vamos, que lo mejor está por venir. Mi esposo había elegido a estos dos, y no podía evitar sentir una sensación de repugnancia hacia él por hacerme esto. Sin embargo, sabía que no podía dejar que mi esposo se encargara de esto solo. Así que me acerqué a ellos y comencé a despojarme de las prendas. En ese último instante, mis pensamientos se desvanecieron y me entregué por completo a la intensidad de aquel momento. El primero de ellos, un hombre con un cuerpo imponente, me miraba con una expresión lasciva. Me acariciaba con sus manos grandes y fuertes, mientras mi esposo observaba con una sonrisa burlona. Me sentía como una mujer de la calle, pero al mismo tiempo notaba una cierta atracción hacia este hombre. Mientras tanto, el otro hombre, más joven y apuesto, se acercó a mí y comenzó a besarme con pasión. Yo sentía un deseo creciente. Mi esposo nos observaba con satisfacción, disfrutando de la situación. Pronto, mi esposo nos ordenó que nos despojáramos de toda la ropa completamente. Me sentí como si estuviera en una especie de sacrificio, pero también notaba la efervescencia creciendo dentro de mí. Los dos hombres me besaban y acariciaban en lugares que nunca antes mi marido había tocado. Mientras tanto, mi esposo se acercó a mí y comenzó así a hablarme en un tono suave y seductor. Me dijo que esto era para nuestro bienestar, que nos liberaría de nuestros deseos y que nos haría más felices. Me sentí confundida y desorientada,
pero al mismo tiempo notaba que algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. Los dos hombres se acercaron a mí. Uno se colocó detrás de mí y el otro frente a mí. Me sentí como si fuera el jamón dentro de un sándwich, pero al mismo tiempo, mi emoción iba creciendo dentro de mí. El hombre detrás de mí comenzó a introducir su enorme herramienta, mientras que el otro me besaba y me acariciaba. A medida que la noche avanzaba, la tensión inicial se fue disolviendo en una mezcla de deseo y fascinación. Aquellos hombres, elegidos por mi esposo, tenían una seguridad en sí mismos y una habilidad para hacerme sentir deseada que era embriagadora. Me trataban con una delicadeza poderosa y un respeto profundamente contrastante con la actitud controladora de mi esposo. Cada movimiento era una invitación a Cindy a entregarme sin reservas, y poco a poco me fui sumergiendo en una ola de sensaciones desconocidas que desbordaban los límites de lo que hasta entonces creía posible. En un momento de lucidez, mientras uno de ellos me susurraba palabras dulces y el otro exploraba cada rincón de mi cuerpo, me di cuenta de que estaba experimentando una libertad que había olvidado. Esta no era solo una noche de pasión. Era una revelación. Una ventana a una nueva versión de mí misma. Sentí una especie de poder interior que nunca había experimentado en mi matrimonio. Estos hombres, lejos de ser simples participantes en el juego de mi esposo, eran una puerta hacia una vida que yo misma deseaba explorar. Mi esposo nos observaba con una sonrisa burlona, disfrutando de la situación. Pero, en ese momento, su presencia dejó de importarme. No era él quien me estaba dando esta experiencia. Era yo quien, por primera vez, me estaba permitiendo vivirla. Esta noche había dejado de ser un acto de obediencia y se había transformado en mi propio despertar. Cuando la madrugada comenzó a pintar el cielo de un suave tono azulado, ellos se despidieron con una cortesía que me sorprendió. Me quedé sola en la fría habitación, envuelta en sábanas que aún conservaban el calor de sus cuerpos. Mi esposo entró entonces, y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y celos. Quizás pensaba que iba a sentirme culpable o arrepentida, pero lo cierto es que no sentía ninguna de esas emociones. Al contrario, sentí una claridad que me daba una paz renovadora. No había vuelta atrás. Mientras mi esposo intentaba hablar, buscaba las palabras adecuadas para entender lo que yo misma aún estaba procesando. Intentaba excusarse, tal vez justificando que esta noche había sido para mi propio bien, que nos había curado. Pero lo que no comprendía era que esta noche había sido, en realidad, mi salvación de él. Al final, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Le dije a mi esposo que necesitaba dejar nuestra relación. Las palabras fluyeron de mis labios con una certeza que nunca antes había sentido. Él se quedó en shock, pero dentro de mí, una ola de libertad me envolvió. Abandoné a mi esposo y comencé a explorar mi vida con una intensidad sin límites. Desde entonces, cada encuentro, cada experiencia, ha sido un paso más hacia la realización de mis deseos. He explorado mi cuerpo de maneras que jamás imaginé. Las noches de pasión y exploración han crecido en número, y la idea de perderme entre hombres fuertes y deseosos ya no es solo un deseo, sino una necesidad vital. En las semanas que siguieron, me encontré redescubriendo quién era. Salí con otros hombres y me entregué a ellos, permitiéndome vivir experiencias sin remordimientos ni restricciones. Cada encuentro era una lección, una aventura, una oportunidad para explorar deseos y fantasías que durante años había reprimido. Conocí personas de diferentes culturas y trasfondos, cada uno aportando algo único a mi vida. Hoy,
Mi vida se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento y placer, donde cada experiencia nueva despierta una sed insaciable. A veces, incluso pienso en lo que hizo mi tía con su yerno, una historia llena de giros inesperados y mucha pasión. Si quieres conocer todos los detalles picantes de su aventura, haz clic en el video y déjate llevar por la tentación. Y recuerda suscribirte al canal y darle like al video para más historias como esta.